Acercarnos a este texto implica hablar un poco de la muerte. Y uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es que no tenemos control sobre ella. Esa realidad que siempre está sobre nosotros, de la que a veces, muy pocas veces somos conscientes, esa realidad de que la vida puede terminar en cualquier momento, esa realidad que resalta la brevedad y al mismo tiempo la fragilidad de la vida, pues es precisamente ese asunto inquietante que tiene el hablar de la muerte, y es que no controlamos nada, y es que no conocemos muy bien nada acerca de ella. Hay una verdad que nosotros expresamos casi descuidadamente, ese asunto de que cuando muramos nada nos podemos llevar, y precisamente si uno profundiza en ese asunto de que no me lo puedo llevar, en ese asunto de que los bienes materiales no los podemos llevar, etcétera. Si uno profundiza ahí, pues realmente encontrará que en esa expresión hay un asunto, hay un asunto de fondo, y es precisamente que todo lo que hagamos en esta vida realmente tiene sentido solo en la medida en que con ello estemos construyendo experiencias significativas para nosotros en el momento, y que estemos con ello construyendo una fe sólida en Dios para lo que se viene. Todo lo demás, pues recuerden que ya varias veces lo hemos citado, todo lo demás Salomón dice que es vanidad. Recuerden el libro de la Eclesiastés, cuando Salomón se da la tarea de conocer todo y finalmente termina diciendo: aborrecí todo lo que pasa debajo del sol. Aborrezco todo lo que dejaré a otro que viene después de mí, porque todo es vanidad. El fatigarse en exceso es vanidad, el ocuparme demasiado en adquirir sabiduría es vanidad, decía Salomón. El caso es que hoy vamos a hablar un poco acerca de la muerte, y eso, como les digo, implica ser un poco conscientes del poco control que tenemos sobre ello y de la fragilidad que tenemos. En ese asunto, pues la palabra nos dice constantemente que la muerte es una realidad. Job, por ejemplo, cuando estaba enfermo, exclamó algo como: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Las posesiones que he perdido igual no me las puedo llevar. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre de Dios. La transitoriedad de eso, por lo que a veces nos desgastamos tanto, la transitoriedad de eso y lo efímero que es ese asunto de las pertenencias, de los bienes, de las comodidades que a veces buscamos tan afanosamente. Pablo también le escribió a Timoteo, su discípulo: nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada de él podremos sacar. Acuérdense también por allá en el Evangelio de Lucas, cuando Dios mismo en una parábola regaña un poco al hombre de esa parábola que se ha dado la tarea de ampliar su granero y de acumular muchos bienes, y finalmente dice: siéntate, alma, y reposa, porque ya tienes para vivir por muchos años. Y entonces el Señor nos dice: necio, ¿qué pasará si esta noche vienen a pedirte tu alma? Y todo eso que has acumulado y todo eso de lo que te has provisto, ¿de quién será? Pero el asunto aquí es que muy seguramente cuando nos proveemos de tantas cosas y cuando nos afanamos de tantas cosas que nos dice la palabra que son transitorias, cuando gastamos nuestra vida acumulando posesiones y queriendo construir una buena reputación y queriendo tener conocimientos sobre los cuales ponemos nuestra confianza, pues resulta que precisamente la vanidad de todo eso es precisamente que sobre eso ponemos la confianza. Eso es lo que creemos. No olviden la pregunta que les dije que Jesús hoy le lanza a Marta: yo soy la resurrección y la vida, ¿tú crees esto? Tenemos que estar constantemente preguntándonos qué es lo que creemos, en qué es aquello en donde estamos cimentados, en donde estamos poniendo nuestra confianza. Y precisamente lo triste de que gastemos nuestra vida acumulando todas estas cosas y pensando que en nuestro buen nombre está nuestra seguridad, y pensando que en las posesiones que tengamos está la seguridad, y pensando que en la reputación o en los muchos conocimientos o en los títulos académicos que tenemos
está nuestra seguridad, pues es que la muerte nos arrebata eso en un instante y no tenemos ningún control. En cualquier momento llega, no sabemos cuándo, no sabemos si faltará poco, si no, y precisamente importa entonces en temas como esto empezar a pensar en dónde está puesta nuestra confianza. Una de las cosas maravillosas del Evangelio, tal vez lo más maravilloso del Evangelio, es que nos da una buena noticia. Y esa buena noticia que nos da es que la muerte no tiene por qué ser el punto final. Es que la muerte no tiene por qué ser el final de los sueños y de las esperanzas, y que los creyentes podemos enfrentar la muerte con alegre anticipación, con tranquilidad. En vez de estar con un temor ansioso, podemos estar tranquilos porque Jesús la ha conquistado. Y por eso la muerte no marca el final, sino que marca el inicio de la vida verdadera, la vida en perfecta comunión con Dios, con nuestro Señor. Hoy entonces estaremos hablando un poco de un texto que nos introducirá más adelante hacia lo que hace Jesús, un milagro, y es un milagro de resucitar a Lázaro, y ese es un milagro que demuestra el absoluto poder que tiene Jesús sobre la muerte. Ese milagro tiende una especie de puente, un puente entre lo que es el ministerio público de Jesús, ya lo habíamos conversado antes, es decir, cuando Él se dirige a toda la nación de Israel, predicando y haciendo milagros y enseñando, y un ministerio privado a sus discípulos, dirigido a sus discípulos. Este milagro hace como un puentecito entre esas dos cosas. A partir de este milagro ya Jesús se dedica directamente a sus discípulos, a fortalecer la fe de sus discípulos para lo que se viene tras su arresto, crucifixión y posterior ascensión. Aquí entonces vamos a darnos cuenta que en todas estas escenas que estudiaremos en el capítulo 11, Jesús tiene un propósito muy claro, y es precisamente fortalecer esa fe de los discípulos y dar una evidencia a Israel. Vean que todavía hay un puente. Aquí Jesús todavía está pensando en sus discípulos y también en Israel, aportándole evidencia, dándole una gran evidencia, y eso lo vamos a ver hoy. Cómo Dios quiere mostrar una evidencia inmensa al pueblo de quién es aquel que ha venido predicando y que ha venido mostrando señales milagrosas y demás. Este capítulo 11 entonces, hace 8 días habíamos dicho que se divide en 4 partes. En una primera parte nos narra la enfermedad de Lázaro, que la vimos hace 8 días, y ese mensaje que le envían las hermanas a Jesús. Y la segunda parte es la llegada de Jesús a Betania. Hoy vamos a hablar un poco de la llegada del Salvador a Betania, a donde está ese gran problema, a donde está esa gran tragedia de que Lázaro ha muerto y Jesús llega prácticamente pues a un lugar de desconsuelo, de dolor, a un velorio. Hoy vamos a acercarnos un poco pues a ese contexto en donde Jesús llega a Betania. Y este texto, del versículo 17 al 36, prepara el escenario para el milagro. Hoy todavía no vamos a abordar el milagro como tal, pero se van a dar cuenta que aquí el Señor prepara el escenario para el milagro, y en esa preparación del escenario le revela cosas a nuestro corazón. Revela 3 cosas fundamentales sobre el cuidado amoroso y auténtico que tiene Jesús por los suyos. El hecho de que vaya al velorio, la llegada allí a donde están ellas, acompañadas de todos los dolientes, en medio de un contexto que es peligroso para Jesús. El hecho de que Él vaya, nos vamos a dar cuenta que es una muestra del amor de Dios, pero fuera de eso hay una afirmación de Jesús y hay una muestra de compasión de Jesús que nos demuestran un poco ese cuidado que tiene Él por cada uno de nosotros. Vamos entonces a leer el texto para comenzar a estudiarlo. Juan, capítulo 11, de los versículos 17 al 36. Vino pues
Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. El texto comienza hablándonos del arribo de Jesús a Betania. Los primeros versículos nos hablan precisamente de que cuando Jesús llegó, hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y fuera de eso, Juan, en estos primeros 3 versículos, no solamente nos dice el tiempo en el que llegó, un tiempo en el cual ya Lázaro llevaba 4 días de muerto, sino que nos dice más o menos a qué distancia estaba Betania. Nos dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como para que podamos tener una idea geográfica de la distancia recorrida por Jesús y más o menos el tiempo que se le demoraría, que esto le llevaría. Y también nos dice que Marta y María no estaban solas, sino que por esa cercanía que había entre Betania y Jerusalén, muy seguramente muchos de Jerusalén, muchos judíos, habían ido a la casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Jesús, recuerden que viajó a Perea después de que tuvo una conversación, un diálogo con los judíos, y al final ese diálogo o esa conversación se acaloró un poco y las autoridades judías intentaron matarle. Jesús salió de allí y se fue al otro lado del río Jordán, a la región donde Juan el Bautista bautizaba. Esa es la región de Perea, ¿sí? Y de allí es que Jesús camina hasta las afueras de Betania. En el texto de hoy todavía no nos dicen que Jesús entre a Betania, sino que se queda a las afueras. Y Marta y María salen al encuentro. Lo primero entonces que nos dice Juan, y le parece interesante contárnoslo, es que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Si ustedes revisan, el mensajero que enviaron las hermanas a Jesús, debido a la distancia, ese mensajero, lo dijimos hace 8 días, seguramente se tardó un día para llegar de Betania hasta Perea, donde estaba Jesús. Luego, también sabemos que Jesús apenas recibió la noticia,
se demoró 2 días antes de salir. Jesús tomó la decisión de quedarse 2 días antes de salir. Y luego salió. Y cuando salió, recorrió ese trayecto que recorrió el mensajero, que muy probablemente también le tomaría un día más. Entonces tenemos un día de camino del mensajero, 2 días que se demoró Jesús antes de partir y un día más que le tomó a Jesús ir de Perea a las afueras de Betania. Ahí tenemos 4 días. De tal manera pues que según la información que nos da Juan de la muerte de Lázaro, es muy probable que apenas salió el mensajero, al poco tiempo murió Lázaro. Es decir, que es muy probable que cuando Jesús recibió la noticia, cuando Jesús recibió el mensaje, ya Lázaro hubiese muerto. Y eso nos da alguna noticia de por qué Jesús dijo, esperemos 2 días. No tenía afán. Jesús, que es omnisciente, no solamente tenía la información que le daba el mensaje, sino que además sabía muy probablemente que cuando llegó ese mensaje, ya Lázaro había muerto. Según esta información que nos da Juan de 4 días, es muy probable que un tiempo después, unas horas después de que el mensajero salió con el mensaje que le enviaba Marta y María a Jesús, Lázaro murió. Jesús cuando llega, ya Lázaro entonces llevaba 4 días de muerto. Muy seguramente apenas sale el mensajero murió y ahí todo este recuento de días que ya hicimos, pues llevaba 4 días de muertos en total. ¿Sí? Ahora, entonces cuando Jesús nos dice, cuando lo que vimos hace 8 días en que Jesús dijo en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte. Recuerden que Jesús recibió el mensaje que le enviaron las hermanas y apenas recibió ese mensaje de que Lázaro estaba muerto, lo primero que dijo fue, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo que nos quiere decir Juan aquí, y por eso le pone tanta importancia a esta cifra de los 4 días, es que cuando Jesús dijo esto, ya Lázaro había muerto. Esto que malinterpretaron los discípulos, recuerden que los discípulos no consideraban que fuera necesario que Jesús se arriesgara yendo, porque él había dicho que esa enfermedad no era para muerte y ellos lo entendieron mal y creían entonces que Jesús estaba diciendo que sanaría y a Jesús le toca decir claramente Lázaro ha muerto para que ellos entiendan. Vean que Jesús conoce la situación, aunque el mensaje decía que estaba enfermo, es muy probable que Jesús o esta parte del texto nos muestra que efectivamente Jesús ya sabía que había muerto. Luego, en el versículo 14, Jesús dice claramente, Lázaro ha muerto sin que nadie se lo revele, y es allí pues en donde estamos. ¿Cuál es la importancia de este tema de los 4 días? Cuando uno entra en la cultura judía, los días de muertos son importantes porque los judíos consideraban que el alma se quedaba rondando cerca del cuerpo por 3 días, esperando retornar a él. Y que al cuarto día, tras notar que el cuerpo ya había empezado a descomponerse, se apartaba del cuerpo y partía al lugar de los muertos. Para los judíos era importante ese tiempo de los 3 días. Ellos consideraban entonces que el alma no partía de inmediato y que se quedaba rondando 3 días. Y solamente a partir de ese cuarto día, los judíos consideraban que la muerte era irreversible. Solamente a partir de ese cuarto día en donde ya empezaba a oler feo. Nos vamos a dar cuenta que más adelante en el texto Jesús dice, abran la tumba, quiten la roca, y Marta le dice, no señor, es que ya hiede, ya huele maluco, porque al cuarto día ya el cuerpo empieza a oler mal, ya empieza a haber una descomposición. Los judíos consideraban que a partir del cuarto día en donde se intensifica ese proceso de descomposición, es el día a partir del cual ya la muerte era irreversible, porque definitivamente el alma partía. ¿De dónde vienen estas cosas? Pues vienen de algunos casos muy particulares que tienen que ver normalmente con efectos catalépticos. Este tipo de culturas pues tenían algunos, en algunos casos, instrumentos de metales, por ejemplo de cobre, algunos utensilios de cocina de cobre,
cubiertos de cobre. Hoy en día, con los adelantos científicos, ya sabemos que los cubiertos de cobre no son recomendables porque cuando el cobre entra en contacto con la saliva, genera una sustancia que vamos tragando y que se va generando un envenenamiento progresivo que puede generar en el cuerpo de algunas personas efectos de catalepsia. Recuerden que la catalepsia es aquel estado en donde no se presentan signos vitales, pero no necesariamente la gente ha muerto. Hay muchas historias, no solamente de los judíos, sino historias de otros pueblos, en donde los muertos, después de un día de muerto, 2 días de muertos, se levantaban o despertaban, pero era porque no estaban muertos. Obviamente ellos no tenían conocimiento de los estados catalépticos y entonces por eso, aunque esto era muy poco frecuente, aunque no era muy numeroso que se diera, no eran muchos los casos, en los pocos casos en que se daba, eso generaba cierta tradición oral en donde se decía hay que esperar que el cuerpo empiece a descomponerse. Si no empieza a descomponerse, es muy probable que no esté muerto y entonces ellos le daban esta explicación que les menciono de que el alma no se apartaba totalmente, ¿sí? Aquí en Occidente también tenemos muchas historias de personas a las que cuando van a sacar los restos de estas personas, abren el ataúd y el ataúd está su tapa por dentro rasguñada. Y esto es porque por varias razones, entre ellas algunas de estas relacionadas con el cobre, pero pueden existir otras, las personas entran en estados catalépticos, las enterraban y luego que se pasaba el estado cataléptico se despertaban y bueno, como ya estaban enterradas, finalmente morían asfixiadas. Esa, entre otras cosas, es la razón que da origen a nuestra tradición de velar los cuerpos. Nuestra tradición de hacer velorios no necesariamente está arraigada en una intención directa de despedida, en una intención directa de hacer un duelo más procesual. Fundamentalmente esa tradición está arraigada en años, hace muchos años, en esta necesidad de velar, porque es muy probable que se despierte. Entonces vamos a velar con él, vamos a estar pendientes del cuerpo para saber qué pasa. Todo eso hay que entenderlo un poco para empezar a entender un poco la importancia de por qué Juan es tan enfático en decirnos exactamente cuántos días llevaban. Eso incluso nos puede dar a entender un poco por qué Jesús quiso demorarse 2 días más, porque aquí Jesús pues quiere mostrar una evidencia de su deidad y de la manera como lo hizo queda totalmente claro para todos los judíos que no es que el alma todavía estuviera cerca. Para los judíos ya después del 4.º día de la muerte era totalmente irremediable y entonces de la manera como ocurrió esto, le deja claro a todos los testigos que definitivamente esto fue un hecho portentoso y milagroso de Jesús. Pasaban entonces casos como estos y por lo tanto algunas creencias se generaban de que antes del 4.º día de pronto el alma no se había ido totalmente y quería regresar al cuerpo. Nosotros aquí en Occidente somos muy dados a algunos dichos. Tenemos uno que es me salvó la campana, salvado por la campana. Ese dicho, entre otras cosas, muchos de nosotros lo decimos sin necesariamente saber de dónde viene y precisamente ese dicho tiene su origen en este mismo asunto que les estoy mencionando. El salvado por la campana es que después de velar algunos cuerpos, algunas familias incluso tomaban la decisión cuando ya consideraban que no era sano seguir teniéndolo para velarlo, tomaban la decisión de enterrarlo, pero le amarraban una pitica al dedo, al índice, y esa pita la sacaban por un tubito entre la tierra y arriba ponían una campana. Y las familias se turnaban durante la primera semana para ir a velar en el cementerio día y noche. ¿Por qué? Porque si en algún momento esa campanita sonaba, quería decir que el que estaba ahí adentro había movido la mano, había movido el dedo, es decir, había salido de ese estado cataléptico, o para ellos había vuelto el alma al cuerpo, y apenas sonara la campana había que desenterrarlo rápido antes de que muriera asfixiado. Entonces el dicho salvado por la campana viene de esto, viene de estados catalépticos en donde
se llega a enterrar y es importante entonces hacer un velorio extendido para dar pie para que salga del estado cataléptico. En esos términos los conocemos hoy, estado cataléptico, pero en aquellos tiempos, dado el desconocimiento de lo que pasaba en el cuerpo, pues estaba esta tradición que acabo de mencionarles. Se creía que el alma rondaba cerca del cuerpo durante los primeros 3 días, buscando ocasión de volver a entrar a él. Y una vez veía que empezaba a descomponerse, solo en ese momento se apartaba totalmente, y a partir de ahí los judíos consideraban que la muerte era irreversible. Aquí entonces nos están hablando de un caso en donde ya los judíos tienen plena conciencia de que la muerte de Lázaro es irreversible, lleva 4 días de muerto y su cuerpo ya ha empezado a descomponerse. En el texto que estudiaremos la próxima semana, vuelvo y repito, Juan nos dará noticia de esa descomposición cuando en el versículo 39 Marta le dice al Señor, no quites la piedra. Ya ellas han ido varias veces al sepulcro y Marta le dice, no quites la piedra, que ya empezó a oler mal, ya hiede, ya huele maluco. Ese es el estado del que nos está hablando Juan, y por eso es importante cómo empieza este texto. Llevaba 4 días de muerto y por lo tanto solo un milagro real puede cambiar esta situación. No es un asunto coincidencial, no es que el alma no se había ido. Ya en las condiciones en que se presentan esta situación, ya los judíos tienen claro que solamente un milagro podría cambiar esa situación. Lo segundo que nos dice Juan es que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, haciendo una conversión a una unidad de longitud un poco más familiar para nosotros. Eso nos da cerca de 3 kilómetros por el camino de Jericó. Entonces aquí estamos hablando de un lugar que queda más o menos a 3 kilómetros de la ciudad. Es un lugar que queda muy cerca y por lo tanto, pues muy probablemente Juan, da esta información con un propósito doble. Primero, que entendamos la preocupación de los discípulos. Los discípulos están preocupados porque para ellos que Jesús se acerque a Betania es un gran riesgo, porque en Jerusalén intentan matarlo. Y precisamente aquí entendemos cuál es la razón de su preocupación. Nos están hablando de un lugar que queda realmente muy cerca a Jerusalén. Están a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Pero también nos da a entender que muy probablemente todas las personas que están en la casa de Marta y de María vienen de Jerusalén, y que muy probablemente allí hay autoridades que entre los mismos dolientes, entre los mismos que están allí consolando a Marta y a María, pueden haber algunas autoridades judías hostiles con Jesús, ¿sí? Esto nos da a entender un poco que hay una gran cercanía, y fuera de eso es muy probable que en ese lugar, en el mismo lugar, vuelvo y repito, es muy probable que allí hayan autoridades judías que representen un riesgo para Jesús. ¿Por qué es probable que allí hayan autoridades judías? Pues porque aunque el texto no nos lo dice, hay algunos datos en el Evangelio que nos dan a entender que la familia de Lázaro, Marta, María y Lázaro, que eran hermanos, eran una familia prominente, tal vez rica. No sabemos exactamente esto a ciencia cierta, el texto no nos lo dice, pero sí más adelante en el capítulo 12 de Juan, Juan nos va a narrar una escena en donde María, la hermana de Lázaro, María toma una libra de perfume de nardo puro, que es de mucho valor, nos dice el texto que es de mucho valor, y con esto enjuaga los pies de Jesús, los derrama sobre los pies de Jesús y los enjuaga con sus cabellos, al punto pues de que alguno de los discípulos se sorprendió de que se estuviera derrochando semejante perfume tan valioso, que más bien lo hubieran podido vender y dárselo a los pobres. Si algunos de los estudiosos que intentan tener una aproximación de cuál era ese valor de ese perfume de nardo puro, llegan a unas cifras que nos dan una idea de que muy probablemente esta familia era una familia adinerada. Entonces es posible que Marta, María y Lázaro sean de una familia prominente y que allí hayan un montón de autoridades judías. Un montón de personas que desde la perspectiva humana estaban allí para consolar a las hermanas por la partida de Lázaro.
pero un montón de personas que desde la perspectiva divina estaban allí para ser testigos, estaban allí para presenciar un milagro, estaban allí para, para evidenciar una manifestación que mostraba, sin lugar a dudas, cuál era la real naturaleza de Jesús. Este último hecho público que nos narra Juan, pues está precisamente en un contexto que no es íntimo, sino que hay un montón de testigos. Muchas personas fueron allí y desde la perspectiva divina muy seguramente estaban allí para ser testigos. La resurrección de Lázaro se haría en público. La resurrección de Lázaro se haría con muchos testigos, con muchas personas, con muchos observadores, y muchos de ellos hostiles con Jesús. Y muchos de ellos, muy probablemente, días atrás, cogieron una roca en sus manos para lanzársela. Muchos de ellos, días atrás, quisieron quitarle la vida o arrestarlo. Ese milagro que evidencia quién es Jesús se iba a hacer delante de ellos. Y como resultado, ni siquiera estos que eran tan hostiles, ni siquiera estos que eran totalmente contrarios a Jesús, podrían negar lo que él hizo. Porque la providencia divina se encargó de que Jesús llegara al cuarto día para, entendiendo las tradiciones del pueblo, que no quedara la mínima duda de que esto que iba a acontecer mostraba la divinidad del Señor. La costumbre de aquella época era enterrar al muerto un día después de la muerte. No esperaban que se empezara a descomponer. Lo enterraban un día después de la muerte. Las tumbas eran muy distintas a lo que nosotros hacemos. Eran más unas cuevas con unas rocas totalmente selladas para que el olor no saliera. Pero acostumbraban a hacerlo un día después de la muerte porque el clima era cálido y eso aumentaba la velocidad de descomposición. Fuera de eso, los judíos no embalsamaban. Las culturas egipcias embalsamaban. Los árabes utilizaron algunas técnicas de asfaltos para embalsamar un poco, pero los judíos no hacían esto. Y entonces lo que pasaba allí era que un día después enterraban al muerto, los hombres y las mujeres asistían al funeral, caminaban en procesión, separados, hombres y mujeres, y luego solo las mujeres regresaban al sepulcro para comenzar un periodo de duelo de 30 días. Los primeros 7 días eran los más intensos. Los primeros 7 días, muchos de los dolientes acompañaban a la familia en su casa durante toda la semana. Y esto explica el contexto. Esto nos permite entender que ya se había dado esta procesión, que ya habían ido a enterrar a Lázaro y que estaban precisamente en esa primera semana y por lo tanto la costumbre era que durante esa primera semana todos los dolientes fueran a la casa de los familiares de una manera constante a acompañarlos, a consolarlos. Aquí estamos entonces solamente a 3 días del entierro y es totalmente normal que haya mucha gente en la casa de Marta y María. Ese es el contexto entonces de este texto. Luego nos dice Juan: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nos dice entonces Juan que apenas Marta se enteró, no sabemos exactamente cómo se enteró, pero Marta se enteró de que Jesús venía y apenas supo que Jesús venía, salió de la aldea, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Hace 8 días les había mencionado que de esta familia no nos hablan mucho en el Evangelio.
Juan nos habla un poco más en el capítulo 12, el acontecimiento que acabo de mencionarles, cuando María enjuaga los pies de Jesús con este perfume de nardo puro. Y Lucas, en el capítulo 10 de su evangelio, nos habla un poco de una visita que hace Jesús. Muy seguramente ustedes la recordarán, en donde Marta se queja con Jesús y le dice, dile que me ayude, porque María no hacía quehaceres de la casa, sino que se quedaba a los pies del Señor, escuchándole, estando ahí con él. Y Marta le dice, dile que me ayude con los muchos quehaceres. Y Jesús le dice, Marta, Marta, por los muchos quehaceres estás afanada, pero María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Lo que había escogido María era sentarse a los pies del Maestro a escuchar su palabra. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esto que pasa acá es muy coherente con esa descripción que nos da Lucas. Marta era activa y era animada y era efusiva y se preocupaba por los muchos quehaceres. En cambio, María era más callada, más analítica, un poco más retraída. ¿Qué es lo que hacía? Se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Y entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente Marta, siendo coherente con esa descripción que nos da Lucas, sale, es activa, tiene iniciativa y entonces sale a encontrarse con Jesús. De acuerdo a las costumbres judías, quienes sufrían la pérdida de un ser amado se quedaban sentados mientras los acompañantes pues los consolaban. Pero María no hizo eso. María no esperó a que Jesús llegara, no esperó sentadita a que Jesús llegara a consolarla, sino que muy en coherencia con su personalidad salió al encuentro de Jesús cuando supo que se acercaba. Y cuando llegó donde Jesús, lo primero que hizo fue lanzarle una idea que había dominado su pensamiento. Y después nos daremos cuenta que también el pensamiento de María. Pero le lanzó una idea que había estado en su pensamiento durante los últimos días. Lo primero que hizo cuando llegó donde Jesús fue decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Imagínense la plena confianza que tiene Marta en Jesús. Imagínense la plena confianza que tiene sobre sus poderes sobrenaturales. Ella muy seguramente ha visto cómo impone las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Y tenía la plena certeza de que si Jesús estuviera allí, Lázaro no habría muerto. Tenía la plena certeza de que lo único que era importante era que Jesús hubiese estado allí. Y seguramente con estas palabras no estaba reprendiendo al Señor, no estaba haciéndole un reclamo a Jesús por no haber evitado la muerte de Lázaro. Ya sabemos que es muy probable que el mensaje de las hermanas hubiese llegado a Jesús cuando ya Lázaro estaba muerto. Es muy probable que Marta, cuando vio morir a su hermano, sabía que por el tiempo ni siquiera el mensaje podría haber llegado a Jesús. Es decir, no necesariamente le estaba haciendo un reproche diciéndole, ¿por qué tardaste tanto viniendo? Pues sabía que muy probablemente si se hubiera apresurado, si hubiera hecho hubiera llegado lo antes posible, que era 2 días antes, ya igual Lázaro habría estado muerto. Entonces es muy probable, es muy claro que no está reprendiendo ni haciéndole un reproche a Jesús. Pero ese mensaje, esa idea de que tienen las hermanas, que tiene Marta en su cabeza, de que Jesús había llegado tarde, pues nos hablan un poco de la confianza que tenían, pero también nos hablan un poco de lo que están sintiendo. Es una expresión de dolor, es una expresión de duelo, es una expresión que dice, ya no se puede hacer nada. ¿Recuerdan con lo que empezamos? Uno de los puntos trágicos de hablar de la muerte es que no tenemos control sobre ello, es que no tiene remedio, es aquello que no podemos cambiar. Y Marta, aunque tiene una plena confianza en Jesús, pareciera que su confianza está muy asociada a que Él es un buen sanador, pero tal vez ni siquiera se le pasa por la cabeza que sea capaz de hacer lo que iba a hacer. Si tú hubieras estado aquí, si hubiera podido hacer algo, pero ya no se puede hacer. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, sigue con una expresión de confianza. Mas sé que ahora todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará.
A pesar de que dice esto, es muy evidente que, que Marta no está pensando en que Jesús puede resucitar a Lázaro, porque precisamente el versículo 39, del que hablaremos dentro de 8 días, muestra un poquito la vacilación. Cuando Jesús dice, quiten la roca de la puerta de la tumba, Marta vacila, no Señor, no hagamos eso porque ya huele mal. No necesariamente ya tiene la plena confianza en que eso va a pasar. Vuelvo y repito, es muy probable que ni siquiera se le haya pasado por la cabeza, pero, pero sí tenemos muy claro que tenía una fe inmensa en Jesús para sanar. Tenía la plena certeza de que Jesús pudo haber evitado esta muerte, que Jesús pudo haber sanado a Lázaro. Y también reconocía que Jesús tenía una relación muy especial con Dios y sabía que todo lo que pidiera, Dios se lo daría. Confiaba en que por medio de sus oraciones resultaría algo bueno para esta tragedia, que por medio de las oraciones de Jesús alguna cosa buena saldría de todo esto que estaban viviendo. Y entonces Jesús le anuncia algo importante. Jesús, sin dar muchos rodeos, le dice, tu hermano resucitará. Lázaro iba a resucitar inmediatamente. Eso es lo que le quería decir Jesús. Lo que le está diciendo Jesús es, no se preocupe, Lázaro ya va a resucitar. Pero Marta obviamente no lo entendió y supuso que Jesús se refería a la resurrección del final de los tiempos. Supuso que Jesús la estaba consolando como la estaban consolando los demás, como consuela la gente cuando alguien muere, diciéndole cosas como, pero ya descansó, ya está en mejor vida, pero llegará el momento en el que resucitará. Nosotros creemos en la vida eterna y creemos que las cosas aquí no acaban. Y esos consuelos que nosotros solemos dar, Marta muy seguramente creyó que le estaban hablando de eso. Marta creyó que Jesús le estaba diciendo, no te preocupes, al final de los tiempos Lázaro resucitará. Y con esas ideas en la cabeza le responde a Jesús, sí, yo sé que él resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ellos tenían plena certeza de eso. En el Antiguo Testamento nos hablan constantemente de la resurrección del cuerpo. En Job, en el libro de los Salmos, en el libro de Daniel, nos hablan de la resurrección de la carne. Los fariseos creían en la resurrección de la carne, los saduceos no lo hacían, pero en estos maestros de la ley judía era clara esta doctrina de la resurrección de la carne. Y aparte de eso, Marta sabía que esto comulgaba con las enseñanzas de Jesús. Y entonces creía que Jesús le estaba hablando de la resurrección en el día postrero. Ella seguramente tenía mucha confianza en Jesús y tenía la plena certeza de que Jesús podía resucitarlo en el día postrero, pero irónicamente no pensaba que Jesús pudiera hacerlo en ese momento. Digo irónicamente porque pensar que alguien puede resucitar a Lázaro en el día postrero es darle la mayor atribución, es decirle, tú eres Dios, tú tienes poder sobre la muerte, todo esto pasará, nosotros tenemos vidas breves y moriremos, pero al final de los tiempos tú le resucitarás en el día postrero. Vean que ella irónicamente tiene confianza en que Jesús puede resucitar a su hermano en el final de los tiempos, pero no se le pasa por la cabeza que puede resucitarlo en ese momento. Y entonces Jesús, retando a Marta, retándola a ir más allá de esa idea abstracta de la resurrección final, para complementar y para fortalecer su fe en él, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Ese tema de la resurrección de la carne al final de los tiempos que te han enseñado, ese tema no es un asunto abstracto, es un asunto concreto y personal. La resurrección en los días postreros soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. No es que vaya a resucitar en el día postrero, es que yo soy el que doy vida, yo soy el que resucito, yo soy el que tengo poder sobre la muerte. Esta es la quinta
la quinta de las 7 afirmaciones de la deidad de Jesús a través de esta fórmula yo soy en el Evangelio de Juan. Recuerden que en el Evangelio de Juan Jesús se nos presenta a través de la fórmula yo soy, que es, que es el nombre de Dios con el que se reveló a Moisés para que fuera así conocido en el pueblo judío. Cuando Dios se le presenta a Moisés en medio de una zarza ardiente que no se consumía en el desierto, en algún momento Moisés le pregunta, y si los judíos me preguntan, si mis hermanos israelitas me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué les diré? Y Dios le dice, dirás, yo soy, me ha enviado. Yo soy es la fórmula del nombre de Dios. Yo soy es la manera como se presenta Dios delante de Moisés para ser así conocido por el pueblo judío. Y en el Evangelio de Juan, Jesús utiliza esta misma expresión para revelarnos su deidad a través de 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Hoy yo soy la resurrección y la vida. Es la quinta de estas sentencias que nos revelan la deidad de Jesús. Más adelante, en el capítulo 14 de Juan, nos dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego en el capítulo 15 nos dirá, yo soy la vid verdadera. Hoy está retando a Marta a ir más allá. Yo soy la resurrección y la vida. No es una idea vaga ese asunto de la resurrección. Es un asunto concreto. Yo soy la resurrección y la vida. El enfoque de Marta estaba en el final de los tiempos, pero el tiempo no es un obstáculo para aquel que tiene el poder sobre la muerte, para aquel que es la resurrección y la vida. Jesús levanta a los muertos en la resurrección futura de la que hablaba Marta. Ninguno de los que han muerto y ninguno de los que moriremos seremos levantados por otro. Todos seremos levantados por Jesús. Jesús es el que llama a los muertos a la vida. Jesús es el que resucita en el día postrero, pero también resucitaría a Lázaro inmediatamente. El Señor aquí está llamando a Marta a confiar en Él como el único que tiene poder sobre la muerte. No es un asunto de una creencia religiosa general, abstracta. No, la está llamando a que confíe en Él. Yo soy el que resucito. Yo soy la resurrección y la vida. La está llamando a confiar directamente en Él. Y a partir de ahí nos da 2 declaraciones que a veces nos pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo y no son redundantes. Jesús, después de que le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, le dice 2 cosas. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La primera tiene que ver con la primera resurrección. Recuerdan en el capítulo 5 de Juan que estudiamos las 2 resurrecciones. La primera tiene que ver con esa primera resurrección. El que esté muerto físicamente vivirá, si Dios lo llama, en el día postrero. Esa primera resurrección, recuerden que es solo de los creyentes. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, apenas yo venga, será levantado y reinará conmigo. Pero aparte de eso, nos dice, y todo el que vive, todo el que ya fue resucitado y cree en mí, no morirá eternamente, espiritualmente hablando. Aquí obviamente ya se nos habla de la segunda resurrección. Se nos habla de la muerte como lejanía de Dios. Todo el que vive y cree en mí no estará eternamente alejado de Dios. Yo lo levantaré, pero fuera de eso me lo llevaré para que reine conmigo y estaremos en la Jerusalén celestial. Recuerden lo que dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Aquí Jesús le está revelando a Marta lo que pasará. El que cree en mí, aunque esté muerto, yo lo levantaré, pero después de levantarlo, vivirá eternamente conmigo. Será mi sacerdote, será mi sacerdotisa. Reinará con Dios y con Cristo eternamente. Por eso es que Pablo, por allá en Primera de Corintios, puede decir con gloria y con éxito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no tiene el punto final, porque nuestro Señor venció la muerte y nos levanta de la muerte para que junto con Él seamos sus sacerdotes y reinemos eternamente. Eso es lo que le está diciendo aquí a Marta. Yo soy el que hago eso, porque yo soy la resurrección y la vida. Pero le hace una pregunta directa y personal. ¿Crees esto? No le estaba preguntando si creía que estaba a punto de resucitar a su hermano. No le estaba preguntando si creía que los muertos resucitarían, como cuando nosotros decimos en el credo: creo en la resurrección de la carne. Sí, yo creo que la carne va a resucitar. No le está diciendo si personalmente cree eso. Le está diciendo, la está llamando personalmente a creer que solo Él es la fuente de resurrección y de vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa es una pregunta que en este evangelio, aunque está dirigida a Marta, es la pregunta que se extiende a todos nosotros. Es la pregunta directa que tenemos enfrente todos los que venimos en algún momento delante del Señor. Es la pregunta que finalmente divide nuestra vida en dos. Divide el asunto de creer o no creer, porque a veces se nos va mucho el tiempo pensando en si somos católicos o si somos evangélicos o si somos cristianos o si somos de esta denominación o de esta otra, o si hacemos esta novena o si hacemos esta otra. El punto central de este asunto es este: hay uno que venció la muerte y que puede levantarnos de la muerte. Hay uno que puede hacer que la muerte no sea victoriosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aquello que tenía la última palabra, la muerte. Aquello que al parecer es lo único que no tiene remedio, la muerte, pues resulta que no tiene la última palabra. Y hay uno que venció, y hay uno que es la resurrección y la vida. Y hay uno que si creemos en él, pues puede darnos vida. Todo aquel que cree en mí. No es todo aquel que profesa tal cosa, o todo aquel que hace tal novenita, o todo aquel cuando, eh, que cuando nació hizo tal ritual. ¿Usted cree en esto o no? La pregunta directa a Marta no era si era saducea, si era farisea, si era de qué denominación. La pregunta directa es: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí tiene vida, no morirá eternamente. ¿Crees esto o no crees esto? Esa es la pregunta. Y ese es el reto que Jesús le está lanzando a Marta. Pero esa es la pregunta personal y también es el reto personal que nos está lanzando a cada uno de nosotros. Cuidado, que una cosa es oír y otra cosa es razonar y otra cosa es argumentar sobre algo. Y nosotros podemos ser muy buenos oidores de la palabra. Incluso podemos razonar muy bien. Incluso podemos ser capaces de argumentar muy bien las cosas. Pero aquí no nos están diciendo si nosotros somos capaces de explicar, de argumentar, de razonar. Otra cosa muy diferente es creer. Cree en su corazón. Usted tiene la plena certeza de que
de que Jesús es la resurrección y la vida, usted acepta esto y confía plenamente en ello. Porque creer también implica recibir. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creer también es recibir lo que espero. Creer es también disfrutar de esa realidad y de ese poder con todo lo que eso implica, con la alegría que eso implica, con el consuelo que eso implica, con la paz que eso implica, con la esperanza que eso implica. Decir que la resurrección y la vida no es solamente para el futuro, para cuando llegue el día postrero, cuando estemos muertos. Decir que la resurrección y la vida tiene que permitirnos vivir de una manera distinta, incluso de cara a la muerte. ¿Por qué? Pues porque eso me tiene que implicar la tranquilidad, el consuelo, la paz, la esperanza, la alegría. Y esto que estoy hablando sé que suena muy retórico y sé que suena a muletilla, que es fácil decirla, pero difícil vivirla. Y no quiere decir que porque lo diga, lo vivo. Quiere decir que ese es el llamado que le está haciendo Jesús a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto con todo tu ser y con todo lo que esto implica, y teniendo la plena certeza de que vivir después de eso es diferente, porque sé quién es el que está marcando una diferencia, y porque sé quién es el que le da un sentido diferente a mi existencia, y porque sé que la muerte para mí es un asunto distinto, y porque sé que la muerte de mis seres queridos para mí es un asunto distinto. Aquí hay una pregunta entonces directa para nosotros. Aquí Jesús, en su inmenso amor por Marta, en su amor infinito por Marta, le está señalando la única fuente de vida espiritual y de bienestar: Él. Por eso comencé hablando un poco de lo que es la muerte, y por eso comencé hablando un poco de lo efímero que a veces no nos damos cuenta que es la vida, y por eso comencé hablando un poco de cuánto gastamos la vida queriendo encontrar seguridad en otras cosas, en posesiones, en títulos, en reputación, en posiciones sociales. Aquí Jesús, por todo el amor que siente por Marta, le está señalando cuál es la fuente de vida espiritual y de bienestar. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en mí? ¿Crees en mí como tu único refugio, como tu único soporte, como tu única seguridad? ¿O creemos en Él, pero tenemos otras seguridades? ¿O sabemos que Él es nuestra vida, pero yo duermo tranquilo porque tengo una buena cuenta en el banco? ¿O yo sé que Él es mi seguridad en mi vida, pero duermo tranquilo porque pues tengo un buen seguro y tengo un contrato bueno, y porque tengo buenas oportunidades, y porque tengo un buen plan de salud, y por todo lo que muy seguramente, de todo lo que seguramente nos rodeamos, y que está bien que nos rodeemos de ello responsablemente, pero no es esto quien soporta nuestra vida y quien le da en donde debe estar nuestra confianza. La respuesta de Marta es directa: sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo. Con esto le está diciendo: yo he creído que tú eras el Mesías esperado, el que durante tantos años esperamos. Yo creo que eres tú. Y aparte de eso, no solamente le dice que es el Mesías, sino que le dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Eres Dios mismo, que has venido al mundo. Esto es una declaración de fe. Esto es la declaración de fe del decir: sí, yo creo. En ti está puesta mi esperanza. En ti está puesta mi confianza. Sé que eres mi Señor y mi Salvador, y solamente en ti tengo vida. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 10 nos dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Con el corazón creemos para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Son las dos cosas: corazón y declarar.
Palabras sin creer en el corazón son palabras vanas, al vacío, que no dicen nada. Pero cuando hay convicciones de corazón se declara para salvación. Este tema de la declaración de fe es más o menos lo que en la Eucaristía se hace con el tema del credo. El credo tiene un asunto histórico hermoso, y es que cuando ser cristiano implicaba un riesgo grande, cuando ser cristiano era tener una mala posición social, cuando ser cristiano implicaba poner en riesgo mi vida, los cristianos, cuando se convencían de que efectivamente Jesús era el Señor, normalmente se subían los nuevos cristianos a un lugar alto, a una peña, a una roca, a algún lugar alto, y gritaban a viva voz su declaración de fe. Gritaban: a partir de este momento yo creo que mi Señor es Jesucristo, creo que Él es la resurrección y la vida, creo que Él es el Hijo de Dios. Su credo, su declaración de fe. Nosotros hoy, tal vez muchos de ustedes repiten constantemente el credo, uno de los credos más antiguos que hay, que es el credo de los apóstoles. Es un credo que data del primer siglo, que es el que repetimos en la Eucaristía católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es una declaración de fe. Si usted revisa exactamente cada uno de los puntos que está repitiendo ahí, seguramente se dará cuenta que finalmente estará diciendo: yo creo que Jesús es Dios, creo que Jesús murió por mí, creo en la resurrección de la carne, creo que no moriré, creo que tendré vida eterna, que es lo que aquí Jesús le dice a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Declaramos. La pregunta es: ¿en dónde está nuestro corazón? Recuerden que la palabra dice: allí donde estén tus riquezas, allí estará tu corazón. ¿En dónde está tu confianza? Allí donde esté tu confianza, allí estará tu corazón. ¿En dónde están tus seguridades? Allí donde estén tus seguridades, allí estará tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, en el corazón se cree para justicia. No solo es un asunto de declarar, es qué hay en nuestro corazón. Yo creo que Él es el que controla mi vida. Creo que mi vida entera está en sus manos y que Él es el que tiene poder sobre mí. Porque a veces hay muchos que creen en que Jesús murió y venció la muerte, y que convirtió el lugar de mayor derrota en la historia, que es la cruz, la convirtió en la mayor victoria de todas, que es la salvación. Pero también creen en que el horóscopo tiene alguna incidencia en sus vidas, y que tienen más probabilidades de conseguir novio en octubre porque el horóscopo lo dice para su signo zodiacal. O somos agüeristas. Yo creo que Dios tiene el control de mi vida, pero también creo que si se me riega un poquito de sal, tengo que echarle agua porque soy agüerista. Y también creo que Dios es el Señor de mi vida, pero el 31 de diciembre tengo que bañarme de manera distinta para que me vaya bien. Mi vida finalmente está en las manos del Señor, o en las manos del baño que me hago el 31. Mi fortuna, mi suerte, mi destino está en las manos del Señor, o está en manos de que le eche agua a la sal, o pase por debajo de algo, o me lea el horóscopo, o cuantos agüeros nosotros creemos. ¿Qué hay en este corazón? ¿O ese corazón está dividido? Y sí cree en ese corazón, sí hay un espacio para creer en Jesús, pero también hay otro pedacito para creer en un montón de otras cosas, para creer en unos agüeritos, y para creer en algunas otras cosas, y para tener un plan B. En donde estén tus tesoros, allí estará tu corazón. La pregunta, María, es clara: ¿crees en esto? Y la afirmación de Marta anticipa el propósito de este evangelio. Desde que empezamos a estudiar este evangelio, hemos dicho en reiteradas ocasiones, Juan en el capítulo 20 nos dice para qué escribió todo esto. Y el para qué, que está en el capítulo 20, versículo 31, es: todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito por el cual Juan escribió todo esto es claro, para que nosotros creamos lo que Marta creyó, para que nosotros podamos decir, como dijo Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué escribió todo esto Juan? Con las mismas palabras lo dice, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en su declaración, pues, da tres verdades vitales sobre Jesús. Confesó que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por todo Israel. Afirmó que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden que en la iglesia del primer siglo, algunos consideraban que Jesús era un gran profeta, pero que no era el Hijo de Dios. Aquí Marta deja claramente claro que ella cree que Jesús es el Mesías, pero también cree que es el Hijo de Dios. Y recuerden que aquí el término hijo no es criatura, es decir, tiene la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, aquí decir Dios, Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo, es engendrado por Dios, tiene la misma naturaleza de Dios, a diferencia de nosotros, que no somos hijos de Dios, sino que somos criaturas de Dios y que llegamos a ser hijos de Dios por adopción, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él ganó la adopción para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesús es hijo de Dios porque comparte su misma naturaleza. Es Dios mismo. Aquí Marta está diciendo, yo creo que es el Cristo, pero también está diciendo, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo, tiene la misma naturaleza de Dios. Y finalmente, como lo predecía el Antiguo Testamento, se refirió a Él, a Jesús, como aquel que ha venido al mundo, el libertador enviado por Dios, el que puede cambiar todas las cosas, el que vino a rescatarnos, el que vino a cambiar nuestra suerte. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has venido al mundo, el que esperábamos que viniera, el enviado de Dios para cambiar nuestra tragedia. Y eso fue lo que hizo Jesús. Los últimos versículos de este texto nos hablan acerca de la compasión de Jesús por los suyos. Del versículo 28 al 36, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Habiendo afirmado Marta su fe en Jesús, fue y llamó a su hermana María y le dijo en secreto. Muy seguramente no querían que los demás se enteraran. Entonces fue y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y María, que seguía allí en la casa, que seguía sentada, muy seguramente recibiendo el consuelo de los dolientes, muy seguramente Jesús envió a Marta por ella, aunque el texto no nos lo diga. Ella estaba allí y recibió un mensaje en secreto. Y pues muy seguramente la idea era que, como les menciono, los demás no se enteraran porque allá habían, como les había mencionado anteriormente, algunos judíos hostiles a Jesús. Pero sea cual fuera el motivo de Marta para decírselo en secreto, ese intento fracasó.
Ese intento de un encuentro privado entre María y Jesús fracasó. ¿Por qué? Porque cuando María oyó el mensaje, se levantó deprisa y fue al encuentro de Jesús. Tiene muchos consoladores al lado, tiene muchos que están acompañándola, pero ella sabe quién es su Señor, quién es su Maestro, en dónde está su mayor consuelo, y entonces, independiente de que tanto estuviera rodeada, apenas escuchó el mensaje, de inmediato, dice la palabra, se levantó a prisa y fue al encuentro con Jesús. Se levantó tan a prisa que ni siquiera captó la seña del secreto, y fue totalmente evidente. Se levantó a prisa y todos la vieron y finalmente la siguieron, porque actuó de manera genuina, sin preparar nada, sin calcular nada, simplemente actuó como le indicaba su corazón, y su corazón le decía: si cerca está Jesús, tengo que ir a donde Él. Mi corazón no desea más que estar al lado de mi Maestro. Entonces esa salida apresurada de María pues no pasa inadvertida, y nos dice la palabra que estos judíos le siguieron porque suponían que iba al sepulcro a llorar, y seguramente sintieron que era su deber seguir consolándola. Vean que una vez más Dios, la palabra nos muestra cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Dios en su soberanía orquesta todas las circunstancias para ajustar las cosas a sus propósitos, asegurando que el milagro que va a ocurrir fuera atestiguado por todo el grupo. Ninguno se quedó en la casa. No había necesidad de que algunos después fueran a decirle a los otros, ya Lázaro vive. No, María salió tan aprisa que todos se dieron cuenta y salieron a consolarla creyendo que iba al sepulcro. Y entonces finalmente este milagro que nos va a narrar más adelante Juan se hace en presencia de todos los que estaban allí en la casa de Marta y María. María llega a donde Jesús. María es mucho más emocional que su hermana, según los relatos de Lucas, de los que ahora hablamos. Y cuando llegó delante de Jesús, lo que hizo fue postrarse a sus pies. Llegó delante de Jesús y dice la palabra que se postró a sus pies, y vuelve y le tira al Señor esa idea que ha rondado su cabeza y que es la misma idea que expresó anteriormente Marta. Estando ahí a los pies de su Señor, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y muy seguramente, como ya lo dijimos y como lo dijimos para Marta, la intención de María no era hacerle un reclamo ni un reproche a Jesús, sino que era una declaración que reflejaba su pena, que reflejaba su dolor y que también reflejaba su confianza en Él. Jesús entonces, dice la palabra, al verla llorando y viendo también a los judíos que la acompañaban, que estaban llorando, la palabra nos dice que no solamente María lloraba, sino que todos los judíos que la acompañaban estaban llorando. No era únicamente María. Y aquí, en la palabra, cuando nos hablan de que María estaba llorando y de que los judíos también estaban llorando, se utiliza el verbo klaio en griego. Y ese verbo no es llorar en sollozos. Ese verbo klaio es gemir. Ese verbo klaio es llorar a gritos. María estaba llorando fuerte y los judíos estaban llorando fuerte. Hay otro término que ahora lo miraremos para el llorar de una manera más recogida, más discreta, pero el término o el verbo klaio en griego nos habla más de un gemir bulloso, de un gemir fuerte, de un gemir que no es capaz de controlarse. Y entonces los judíos que la acompañaban también estaban llorando de esa manera, según el término que se utiliza también para ellos. Hay otra costumbre que es importante hablar de ella en este texto, y es que los judíos, incluso en las familias más pobres, se hacía una contratación de al menos 2 flautistas que tocaran, que pusieran algunas melodías melancólicas en este tiempo de duelo,
y al menos en las familias más pobres una plañidera. Una plañidera era una señora a la que se le pagaba por llorar en los velorios. Esto aquí en el interior pues no es muy utilizado, eso era una costumbre judía muy arraigada, pero en algunos pueblos de aquí de Colombia, en la costa, todavía se utiliza eso. Lloronas profesionales, que se les paga para que al menos haya, para que en ese velorio la gente no se sienta sola, muy seguramente en algunas familias en donde no son muy numerosas, se suele pagar a una llorona profesional. En las familias más pobres, en las familias más adineradas, se pagaban más personas. Entonces aquí no sabemos quiénes realmente son dolientes porque realmente conocían a la familia y porque realmente les duele lo que está pasando y tienen una intención real de consolar a las hermanas, y quiénes son plañideras, son lloronas profesionales que lloran tras un pago, ¿sí? En busca de un pago. Sabemos que esta era una familia muy seguramente prominente y entonces de pronto es probable que hubiesen más dolientes profesionales y no solo uno, ¿sí? Además, pues vuelvo y repito, de quienes sinceramente habían venido a presentar sus respetos y sus condolencias a la familia. Entonces imagínense la escena. Jesús no solamente está allí con algunos que tienen mucho dolor, sino que hay otros que están llorando fuerte, y resulta que dice la palabra que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Lo que nos dice la palabra nos habla de dos verbos, de estremecerse y de conmoverse. Pero ese verbo estremecerse tal vez nosotros en el castellano lo entendemos distinto. Cuando uno dice, uy, vi algo que me estremeció, o escucho esa canción y me estremezco, es como una especie de sensación que sentimos cuando algo nos toca las fibras. Es una mala traducción de lo que está pasando acá, porque realmente el verbo griego que se utiliza en este caso, en el texto original, es el término embrimaomai. Y el embrimaomai no significa que me tocó la fibra, significa, literalmente la traducción de este verbo es resoplar como un caballo. Significa murmurar de manera rigurosa cuando uno siente un disgusto que no se oculta, cuando uno siente un disgusto que expresa, eso es el verbo embrimaomai. Aparece muy pocas veces en el Evangelio, unas 3 veces más en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Marcos, pero cuando aparece siempre tiene esa connotación de una murmuración fuerte, de encarar de manera rigurosa, cuando yo estoy en contra de algo y no lo escondo, sino que hay algo que me choca y lo digo claramente. Tiene una connotación de ira, de enfado, más que de estremecimiento, que nosotros lo asociamos más a algo tal vez positivo. Tiene más la connotación de indignación. Jesús se indignó un poco. Jesús se enfadó un poco con lo que allí estaba pasando. Parece que le indignó un poco, no solamente esa dolorosa realidad que esta gente estaba viviendo por el pecado y por la muerte, sino porque todos los dolientes estaban actuando como incrédulos sin esperanza. Obviamente eso no quiere decir que no entendiera el dolor. Ya nos vamos a dar cuenta que incluso Jesús lloró. Pero sí quiere decir que tal vez lo que vio ahí Jesús le parecía que no estaba muy acorde con lo que declaraban, que en sus doctrinas declaraban ciertas seguridades de que la muerte no tendría la última palabra, pero lo que estaba pasando ahí no parecía mostrar lo mismo. Obviamente, con toda seguridad, Jesús entiende el dolor. Cuando lloramos en un entierro y en un velorio no es solamente porque no quiere decir eso que no creamos que va a resucitar. Quiere decir que sentimos dolor por la pérdida, sentimos dolor porque vienen días de ausencia, sentimos dolor porque esa figura corpórea que teníamos al lado ya no la vamos a tener. Pero muy probablemente ahí Jesús ve algo de cierta expresión de ese dolor
que más allá de mostrar esa pena, también muestra falta de esperanza y entonces se indigna un poco. Por eso Juan nos pone ahí el término embrimaomai. Jesús se indignó un poco al ver todo esto que estaba pasando. Pero aparte de eso nos dice Juan que en Jesús pasó algo más, y es lo que en castellano algunas versiones han traducido como se conmovió. En griego es el verbo tarazó, y esto enfatiza aún más la intensidad con que reaccionó el Señor. El término tarazó siempre se utiliza para describir emociones fuertes. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo nos hablan de la reacción de Herodes cuando llegaron los Reyes Magos. Fue una reacción fuerte. Esa reacción fuerte en griego Mateo la escribe con este término, tarazó. Pero también aquí hemos estudiado un poco el terror de los discípulos cuando vieron a Jesús caminando en el agua. Al principio se aterraron creyendo que era un fantasma. Esa emoción fuerte que sintieron de terror también se alude a ella con el término tarazó. Zacarías, no sé si recuerdan la historia de Zacarías, que vio al ángel en el templo, en el primer capítulo de Lucas, y se asustó, se aterró. Ahí también se nos habla del término tarazó. Pero también cuando los discípulos se asombran al ver a Jesús resucitado. Recuerden cuando estaban encerrados que al principio hay un cierto asombro, un cierto susto, y Jesús les dice, no temáis, soy yo. Ese primer temor, esa reacción fuerte es tarazó. Aquí Juan nos dice, Jesús se conmovió, lo traducimos nosotros, pero muy probablemente nos habla más de una reacción fuerte que tuvo. Reaccionó fuerte frente a eso que estaba pasando allí. Y entonces les pregunta, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. No está definido aquí en el Evangelio de Juan a quién se refiere esa expresión plural. No sabemos quiénes fueron los que le respondieron, Señor, ven y ve. Y muy seguramente es gente de la multitud y muy seguramente son algunos de la multitud que son favorables a él porque lo tratan con mucho respeto. Le dicen, Señor, ven y ve. Y sabemos que en este contexto el decirle Señor es una manera respetuosa, es una manera de reconocer autoridad delante de quien está. Y entonces el texto de Juan llega a un versículo que es muy interesante. Es el versículo más corto de la Biblia, el versículo 35 del capítulo 11 de Juan. Es el más cortico de toda la Biblia, pero encierra un significado muy profundo. Jesús lloró. Totalmente concreto, pero nos habla un poco, nos permite entender un poco de una manera más profunda lo que acabamos de ver anteriormente. Jesús siente cierta indignación por la desesperanza que aprecia, pero Jesús no es indiferente al dolor. Jesús no es indiferente a la pena, Jesús no es indiferente a lo que vivimos, Jesús incluso no es indiferente a lo que para él están experimentando, no solamente esas dos mujeres que amaba, sino muy seguramente muchos otros que estaban allí en esa multitud. Y aquí el texto nos habla de un verbo distinto. Cuando en el versículo 35 nos dicen Jesús lloró, no se están refiriendo al mismo verbo claio con el que nos dijeron que María lloraba y que los demás judíos lloraban. No, cuando aquí en el versículo 35 nos dicen que Jesús lloró, nos están hablando de otro verbo. En griego no es claio, sino que se utiliza el término dakro. Y ese término tiene que ver con un llorar en silencio. A diferencia del claio, que es llorar gimiendo, llorar duro, llorar de una manera fuerte, aquí el dacro es
es llorar hacia adentro, es llorar en silencio, es llorar en sollozos con ese dolor interno que no es capaz de contener ciertas lágrimas, pero que no necesariamente revela totalmente ese dolor o ese llanto a gritos o con gemidos. Jesús aquí nos dice la palabra que lloró en silencio. Es la única vez que se utiliza este verbo en el Nuevo Testamento. Es un llorar silencioso, es un llorar discreto. Jesús no llora como los dolientes a los que les pagan por ir a los funerales. Jesús aquí llora en silencio. Sus lágrimas las generaba lo que estaba viendo, sus lágrimas las generaba su amor por Lázaro, sus lágrimas las generaba la pena que sentía por los efectos mortales del pecado en el mundo caído, sus lágrimas las generaba la pena que sentía María cuando viene a sus pies y le dice, si hubieras estado aquí esto no habría pasado. Sus lágrimas la generaba todo lo que está viendo allí. Es el versículo más corto, pero también es un versículo que nos enfatiza la humanidad de Jesús. Es un versículo que nos permite entender cómo realmente se conmueve Jesús. Nos permite entender que cuando Él vino y se encarnó como hombre, realmente compartió con nosotros todo. Compartió nuestras debilidades, compartió nuestros dolores, compartió todo, excepto el pecado. Enfatiza esa humanidad de Jesús. Él se conmueve y llora en silencio. Y aunque los judíos estaban en lo cierto al pensar que él estaba llorando por el amor que sentía por Lázaro, estaban equivocados y pensaban que esas lágrimas expresaban la desesperanza que ellos sentían. Porque recuerden que cuando los judíos, termina el texto diciéndonos, lo vieron llorar, dijeron entonces, mirad cómo le amaba. Está llorando porque le amaba mucho, y eso era verdad, pero no con la desesperanza del que cree todo perdido. Reflejaban amor, pero no reflejaba la desesperanza que lo indignó. Ahora el escenario está listo. El escenario está preparado para que el Salvador muestre de forma visible su afirmación de ser la resurrección y la vida. El escenario está listo para que el Salvador venga y evidencie que tiene todo el poder sobre la muerte. El texto que estudiaremos dentro de 8 días nos hablará Juan acerca de cómo Jesús demuestra de manera convincente su poder sobre la muerte al resucitar a Lázaro y con ello evidencia ante los ojos de muchos testigos que es el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir, la resurrección y la vida. Para concluir, el texto que hemos estudiado hoy, pues es esa preparación para el milagro, pero al mismo tiempo Juan, el Señor en su palabra, a través de este Evangelio de Juan, nos muestra ese cuidado sabio y amoroso que tiene Él por los suyos. Jesús llega a pesar del peligro, a pesar de que eso está ahí tan cerca de Jerusalén. Jesús irrumpe de una manera que cambia todo con su afirmación, yo soy la resurrección y la vida, y hace una pregunta personal. No llega ahí solamente a encargarse de Lázaro, sino que llega ahí a fortalecer la fe de Marta. Y muy seguramente el tema de Lázaro es el tema que vendrá dentro de 8 días, pero hoy Jesús se encarga de la fe de Marta. Le dice, aún en estos momentos, quiero enseñarte quién es realmente el que tiene el poder sobre la muerte. Hoy, entonces, a través de esa pregunta, está la pregunta hacia nosotros. ¿Creemos esto? ¿Creemos en que Él es la resurrección y la vida y que solamente aquellos que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán y que todo aquel que en Él cree vive?
y no morirá eternamente. Y finalmente lloró por la compasión que tiene por nosotros. Y todo esto que pasó nos muestra que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Preparó un escenario para que el milagro se hiciera público, para que muchos vieran su gloria, para que muchos se dieran cuenta que esa enfermedad no era para muerte, a pesar de que llevaba 4 días muerto, sino que era para la gloria de Dios, y para que viendo esto, creyeran en Él y fueran salvos. El texto de hoy tiene esa intención. Fundamentalmente el texto de hoy tiene la intención de la pregunta directa que hace Jesús. ¿Usted cree esto o no? ¿Usted cree en que Jesús es la resurrección y la vida, y allí está puesta su esperanza, y allí está puesta sus seguridades, y allí están puestas su confianza, y allí está todo su tesoro? Porque donde está su tesoro, sus riquezas, allí estará su corazón. Donde están sus tesoros, allí estará su corazón. Vamos a orar.